Este es el video número 8 y vamos a trabajar hoy un tema muy importante que es la sexualidad. La Biblia es clara, es específica, precisa en todo lo que se refiere a la sexualidad del ser humano. En Génesis 1:27 dice: y creó Dios al hombre, a imagen y semejanza de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y partamos de allí, varón y hembra los creó. Dios solamente y únicamente creó dos sexos. Esto es fundamental para entender todo lo que sigue. El diseño original de Dios es crear un hombre con unas características y una fisiología bien especial y bien definida, y una mujer. Y el objetivo no era solamente la reproducción, implica obviamente la reproducción del ser humano, porque fue diseño de Dios. Entonces, Dios nos hizo seres sexuales. Y dice la palabra que vio Dios que era bueno. Entonces puedo afirmar que el sexo lo creó Dios y lo creó bueno. Ahora, lo creó también para deleite del ser humano. Dice en alguna parte de la Biblia: deleítate con la mujer de tu juventud. En este caso, la esposa de tu juventud, la que tomas como mujer, deleítate con ella. Entonces, el sexo, primer punto, el sexo fue establecido, creado, originado por Dios, es bueno, tiene como objetivo la reproducción humana, pero también el deleite y la unión, sobre todo la unidad de dos almas, porque dice la palabra: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y aquí hay otro principio: cuando te unes en una relación sexual, entonces llegas a ser una sola carne con la persona con la cual tienes esa relación. Muy bien, ahora, Satanás pervierte los diseños, le gusta pervertir los diseños originales de Dios. Y obviamente la sexualidad no iba a quedar por fuera. Satanás pervierte la sexualidad. Y vamos a hablar básicamente de esto, de perversiones sexuales. ¿Por qué razón? Porque todos los seres humanos, digamos, caemos de una u otra manera en estas trampas, en estos diseños satánicos, en estas perversiones, y obviamente eso causa grandes problemas para el desarrollo normal, para tener la libertad plena delante de Dios y recibir sus bendiciones. Ahora, cuando hacemos una práctica indebida sexual fuera del orden de Dios, automáticamente caemos bajo maldición. Ahora, dice en Santiago 1, del 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado de su propia concupiscencia, ¿ya? Es atraído por eso y seducido. Entonces, la concupiscencia después origina, concibe y da a luz el pecado, y el pecado, entonces, cuando se consume, da a luz a muerte. Eso es lo que dice la palabra. ¿Por qué? El pecado sexual, como todos los pecados, empieza con una tentación. Y no podemos decir que es que Dios me pone tentaciones. No. Es decir, nosotros tenemos una iniquidad, una carga de iniquidad, una concupiscencia, y eso es lo que funciona. Vienen los dardos a la mente, vienen los pensamientos a la mente, y entonces se hace el trabajo en nuestra mente y damos lugar al pecado sexual. Ahora,
Cada ser humano es libre, totalmente libre, y la decisión de pecar la tomas tú siempre. Nunca puedes decir, es que el diablo, como dijo Eva. Es decir, el ser humano fue hecho con libertad y con la capacidad de tomar decisiones. Tú puedes decir a un pecado sexual, no, y punto. Y eres tú el que manda sobre tu cuerpo. Muy bien. En 1 Corintios 6:9 dice, no erréis, ni los fornicarios. Escucha bien, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ¿sí?, heredarán el reino de Dios. Entonces, también dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, porque recordemos que se hacen una sola carne. Entonces, todo pecado sexual implica la participación de tu cuerpo. Si tú eres cristiano, recuerda que tú eres un templo de Dios, un templo ambulante, llevas la presencia de Dios. Y si vas, y como dice aquí la palabra, haces partícipe tu cuerpo con una ramera, pues entonces es como llevar a Cristo a participar de ese pecado. Gálatas 5:14 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, orgías. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Judas 1:7 dice, referente a Sodoma y Gomorra, dice, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, sufrieron el castigo de fuego eterno. Recordemos que en Sodoma y en Gomorra se practicaba la homosexualidad, digamos, era una cosa, digamos, de todos los días y de toda hora. Fueron unos ángeles a visitar a Lot, y los hombres de estas ciudades, tocaron a la puerta, saca a esos varones porque los queremos conocer, queremos tener relaciones sexuales con ellos. Esa era la perversión a la que había llegado Sodoma y Gomorra. Vemos las consecuencias. Entonces, fuego cayó del cielo y fueron destruidas estas ciudades. Muy bien. En Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, ya la mira para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Aquí Jesús va mucho más fuerte y dice, si tú miras a una mujer y la desnudas y la deseas, ya cometiste un pecado de adulterio. Cometiste un pecado de adulterio o de fornicación si eres casado. Entonces, en Hebreos 13:4 dice, honroso sea a todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces, estamos viendo cómo la palabra de Dios es clara, es precisa respecto a todo acto sexual y aún a toda perversión sexual. Cuando un pecado sexual, cometes un pecado sexual, esto es oponerse directamente a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es tu santificación. En 1 Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que te apartes de fornicación y obviamente de todo pecado sexual. Quiero hoy hacer un listado muy general sobre las perversiones sexuales, sobre pecados sexuales, como para tener una idea, aunque obviamente esta lista es mucho más extensa. Por cuestión de tiempos, pues vamos a ir a lo más común, digámoslo así. Está el adulterio, que es la relación de un
digamos, de una persona casada con otra persona. Si uno de esas personas que está participando en ese acto sexual es casado, esa persona está cometiendo adulterio. Está el bisexualismo, que es el tener relaciones sexuales con hombres y con mujeres por igual. El exhibicionismo, que es el deseo, la compulsión por mostrar su cuerpo y sobre todo sus genitales. Está en las fantasías sexuales, que son pensamientos, digamos, de deleite, realizando prácticas sexuales generalmente fuera del orden de Dios. Está el fetichismo, que es una satisfacción sexual centrada básicamente en prendas de vestir o en colores o en lo que llaman fetiche, que son objetos sexuales. Puede ser, por ejemplo, una ropa interior, ¿sí? Aún unos zapatos de determinado color, cuando una persona necesita de eso para excitarse y para tener placer, entonces eso es el fetichismo. Está el homosexualismo, que es la relación sexual, digamos, generalmente entre hombres, digámoslo así. El lesbianismo es la relación sexual entre mujeres. Entonces, aunque homosexualismo es la palabra general, tanto para hombres como mujeres, el lesbianismo es una clase, digamos, de homosexualismo. Está, ¿qué otra cosa? Está el incesto. El incesto es tener relaciones sexuales con familiares cercanos, especialmente digamos, con una relación parental, madre, hijo, hija, padre e hija. Entonces, esto se le llama incesto. En la Biblia hay un caso muy claro cómo justamente Lot, cómo este hombre, digamos, después de tener su vida en Sodoma y Gomorra, tuvo que salir corriendo y se fue con 2 hijas, y estas 2 hijas tuvieron relaciones sexuales con su padre y de allí nacieron, bueno, esto es todo un problema. Entonces está esta situación que es el incesto. Está la lascivia, que son pensamientos desenfrenados, desordenados de deseo sexual. Está la lujuria, ¿sí? Que es el deseo sexual incontrolado, el pensamiento fijo en relaciones sexuales, el querer participar, tener esas relaciones sexuales continuamente. Bueno, está el masoquismo y el sadomasoquismo, que es tener experiencias sexuales combinadas con dolor, ya sea propinando dolor o recibiendo dolor. Es tremendo cómo Satanás pervierte estas cosas. Hay personas que necesitan ser azotadas, golpeadas, ultrajadas para poder tener un placer sexual. Está la masturbación, que es la complacencia, digámoslo así, tener una complacencia sexual por sí mismo. Entonces, pues obviamente por tiempo no puedo entrar en detalles y explicar todo, pero usted ya entiende perfectamente todo esto. Ahora, la masturbación está relacionada con la pornografía, generalmente van de la mano, ¿sí? Miro pornografía y me masturbo al mismo tiempo, esa es la llave que siempre se da. Está la ninfomanía, mujeres con un deseo sexual desenfrenado, desesperado, pero esto no es normal. No es que, esa mujer tiene un alto libido. No, son cosas, escúchalo bien, todas estas perversiones son producidas del infierno, digámoslo así. Dios diseña cosas santas y cosas puras. El sexo debe ser puro. Dios lo diseñó dentro de un orden puro, pero obviamente Satanás lo pervierte. Están las orgías, que son relaciones sexuales de varias personas al mismo tiempo.
Esto es terrible. Digamos, todos contra todos. Esto es terrible. Está la pedofilia, que es el querer tener relaciones sexuales con niños. Aberrante esto es horrible porque es un deseo sexual que el diablo impulsa en hombres básicamente para que abusen niños, y esto causa una cadena terrible digamos, de desastre. Está la pornografía. La pornografía es tener complacencia sexual mirando, observando imágenes, películas, videos, y obviamente deleitándose en eso. Ahora, sobre esto hay muchas variaciones. Está la pornografía infantil, donde son niños los que son explotados y participan de estos actos. Está, pornografía de cosas aberrantes, que incluyen otras cosas como necrofilia, zoofilia, ¿sí? La zoofilia, por ejemplo, es tener sexo con animales. Necrofilia es tener sexo con personas muertas. O sea, hasta ese punto llegan las aberraciones, que solamente una persona puede llegar a tener satisfacción sexual cuando tiene relaciones con un muerto. Entonces está también, por ejemplo, la prostitución. La prostitución es un pecado. Aunque se lo mira como un trabajo, pero delante de Dios esto es un pecado, ¿sí? Que es obtener dinero a cambio de placer sexual. O sea, se vende su cuerpo, se vende su dignidad. Ahora, esto obviamente hoy en día ha tenido o tiene una cantidad de variaciones, como son, por ejemplo, el sexo por teléfono, las llamadas calientes, creo que así se llaman, o las videocámaras. Entonces, estas niñas que participan dicen, no es prostitución, a mí no me tocan. Yo solamente hablo, yo solamente me muestro ante una cámara, pero se llama prostitución. Está usando su cuerpo para obtener dinero. Así no la toquen y así no pase nada, pero está usando su cuerpo como una fuente, digamos, económica. Está el sexo anal, que es obviamente tener sexo usando el ano, que es un uso antinatural, totalmente antinatural. Hombres pervertidos que le piden a la esposa que les dé sexo anal. Eso es una perversión, eso es inmundo, y si esto lo está viendo una esposa, nunca permitas ese abuso. Sepárate de ese perverso, o busca una solución, o busca que lo liberen, o busca algo, pero esto es una perversión. Está el sexo oral, lo mismo, hombres que le piden a sus esposas que les complazca con sexo oral. Y siempre hay esa situación, pastor, el sexo oral es pecado. La boca no fue diseñada para tener relaciones sexuales. Así de simple. O sea, Dios diseñó nuestro cuerpo y cada parte de nuestro cuerpo tiene una función específica. Cuando me salgo de ese orden, estoy entrando en la perversión y estoy llegando al pecado, y por lo tanto estoy trayendo maldición sobre mi vida. Está el sexo con demonios. Esto es terrible. El íncubo y súcubo. Esto no está dentro del control de la persona, pero generalmente se da cuando la persona ha participado, digamos, tiene una vida sexual desordenada. Entonces los demonios dicen, perfecto, si él se divierte y le encanta participar de cosas sexuales, pues colaborémosle y vamos allá. Y en las noches visitan, y esto es terrible porque son relaciones sexuales con demonios, íncubo y súcubo, el uno con órganos masculinos. Ahora, demonios con órganos masculinos generalmente, digamos, asedian a mujeres, pero lo tremendo es que también, digamos, tienen sexo anal con hombres, porque el demonio es pervertido.
Entonces, personas que sienten que las tocan, que sienten en la noche como un demonio se les monta así, se les monta encima. Esto es impresionante ya. Demonios directamente en la habitación de las personas teniendo relaciones sexuales. Está el travestismo, que es lo que se llama travesti, hombres que se disfrazan de mujeres o les encanta usar ropas de mujeres, pelucas, etcétera. No necesariamente son homosexuales, algunos, otros sí son homosexuales, otros no son homosexuales, pero tienen ese gusto por usar cosas femeninas. Está el transexualismo, que está muy en boga, la chica trans. Entonces, esto ha surgido, Dios creó 2 sexos y creo que vamos por una lista de 10, que ya uno ni entiende qué es todo esto. Entonces está el transexualismo, la violación, digamos, tener sexo a la fuerza, obligando a una persona, el voyerismo, el deleitarse mirando a otras personas tener relaciones sexuales o simplemente deleitarse mirándolas desnudas. Todo esto, claro, la lista sigue, pero la verdad no hay tiempo para tanta cosa. Entonces, esto son perversiones sexuales. Lo que Dios establece, escúchalo bien, lo único que Dios establece es el sexo entre un hombre y una mujer dentro del matrimonio, no más. Fuera del matrimonio ya es pecado y te trae maldición y digamos, todo lo demás es pecado. Solamente es bendecida la unión entre un hombre, una mujer, dentro de un vínculo sagrado del matrimonio. Muy bien. Gálatas nos habla y nos dice, andad en el Espíritu. Gálatas 5:16 nos dice, andad del Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Romanos 13, del 13 al 14 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, no en lascivias, sino vestidos del Señor. Entonces, la Biblia habla claramente de que no se participe en ninguna de estas cosas, ¿ya? Dice, Jesucristo es el centro de tu vida, Jesucristo es el dueño de tu vida, el dueño de tu cuerpo, y no lo puedes hacer partícipe de ninguna de estas horrendas cosas. Tú estás llamado a ser santo en toda la dimensión de la palabra y tu cuerpo debes santificarlo. Muy bien. Levítico 18 del 22 al 23 dice, no te echarás con varón como con mujer. Esto es abominación. Esto es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Y dice, amancillándote tú con él. Ninguna mujer del pueblo de Dios debe tener una relación, dice, colocándose delante de animal, porque esto es abominación, esto es una aberración delante de Dios. Dice Deuteronomio 22:5, no vestirá la mujer ropa de varón, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque es abominación a Jehová. Entonces, este versículo a veces es muy usado por los legalistas y se refieren a la palabra pantalón. Digamos, hay pantalones para mujeres, diseñados para mujeres, y si una mujer usa un pantalón diseñado para una mujer, no está en esta categoría, ¿ya?
sino que, digamos, a veces se tiene la mente muy cerrada en este aspecto. Entonces, simplemente hay ropa para hombre y ropa para mujer, lo ideal, lo que Dios dice allí es: ningún hombre debe ponerse ropa para mujer, ¿ya? Y ninguna mujer debe ponerse ropa de hombre. Pero hay que entender exactamente muchos otros elementos, como por ejemplo la comodidad y la moda. Muy bien. Bueno, dice Deuteronomio 23:18: no traerás la paga de una ramera, ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios. Es abominación. Ojo con esto. Aquí dice claramente el Señor: ningún dinero que haya recibido una prostituta como pago entrará como ofrenda a mi casa. Y esto es delicado. Igual, digamos, son dineros ilícitos. En ese tiempo el dinero ilícito era el de la prostitución. Hoy en día está el narcotráfico, está el soborno y muchísimas cosas más. Entonces es abominación ante Dios traer una ofrenda con dinero contaminado. Muy bien, Malaquías 2:14-16 dice... habla de lo desleal que puede ser un hombre con su compañera y con la mujer de su pacto. Entonces dice: no seas desleal con la mujer de tu juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. Es algo similar al divorcio. ¿Esto para qué? Para entender que el divorcio no es algo que Dios apruebe continuamente, porque pues hoy en día cualquier cosita ya es motivo de divorcio. Alguna cosita que no me gustó, me separo, me divorcio y esto se convierte en un desorden. Entonces Dios establece principios para los matrimonios. Hay que tener amor, soportarse, cumplir un pacto, un compromiso, tener digamos, una ayuda en un caso una ayuda pastoral en un caso de problemas conyugales. Pero la única solución no es el divorcio, porque dice claramente: Dios aborrece el repudio. Primera de Corintios 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo fornica. Creo que la palabra es totalmente clara. Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Es la palabra. Claramente dice: estos estarán fuera, no entrarán acá al reino de Dios. Entonces, y en esa categoría hay muchos que están dentro de estos pecados sexuales. Entonces, la idea es que si alguna vez se dio uno de estos pecados sexuales en tu vida, eso lo arregles totalmente, no lo practiques más, decidas acabar, decidas renunciar y borrar de tu vida hasta el recuerdo de esos hechos, porque ahora eres santo, o por lo menos estás llamado a ser santo. Romanos 1:22 dice: profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios por semejanza de imagen de hombre corruptible. Tremendo esto. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esto es tremendo. Dice: pasiones vergonzosas, fueron entregados a pasiones vergonzosas. Dice: aún sus mujeres cambiaron el uso natural, porque es por el que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se
encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío, estando atestados de fornicación, perversidad, maldad, aborrecedores de Dios, malignidades, tremendo, soberbios, inventores de males. No solo hacen estas cosas aborrecibles ante Dios, sino que se complacen con los que las practican. El mundo está entrando en una dimensión de perversión. La perversión sexual se está tomando en los jóvenes. El homosexualismo, el lesbianismo está a la orden del día. Ya es normal ver videos de un hombre hablando de mi novio, de una niña besándose con su novia. Eso ya es normal. Y si usted revira o dice algo, entonces inmediatamente usted está atentando contra el libre desarrollo de la personalidad. Bueno, esto es tremendo. Entonces, digamos que Dios expone en su palabra claramente las cosas acerca de la sexualidad y acerca de la perversión sexual. Ahora, también establece la Biblia, dice, los casados vivan como casados, fieles a su esposa, maridos de una sola mujer. Los solteros vivan en santidad, no fornicando, porque es un pecado y es abominación contra Dios. Ahora, también habla en algún momento de las personas que deciden, digamos, no casarse porque quieren vivir así, de esa manera, lo cual también es válido, pero obviamente sin pecar y sin estar llenos en su mente de perversiones sexuales. Muy bien. Colosenses 3:5 dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué hacer cuando tú has caído, digamos, en la trampa de Satanás en alguna de estas perversiones sexuales? Dios es misericordioso. Dios siempre está con los brazos abiertos. Nunca puedes decir, ya mi caso no tiene solución. Cualquiera que sea la situación que has vivido, tienes oportunidad, porque Dios es misericordioso. Dios es amor, pero el que sea amor no quiere decir que sea tolerante con el pecado de perversión sexual que pudieras estar practicando. Tienes que dejar el pecado. Y para esto lo primero es, tienes que arrepentirte. Dios necesita un arrepentimiento de parte tuya. El arrepentimiento no es llorar solamente, yo tan malo que soy. No, arrepentimiento es cambio, es la decisión de cambiar esa actitud, de decir no más. Lo segundo es guardar tu pensamiento. Todos los ataques, todos los pecados sexuales y todo pecado empieza en la mente, viene con un pensamiento, un dardo que lanza Satanás. Y si tú lo dejas seguir, va avanzando y va tomando fuerza, hasta que te lleva a un acto de pecado. Entonces es importantísimo que guardes tu pensamiento. ¿Cómo guardas tu pensamiento? Cuando escuchas prédicas cristianas como esta, cuando adoras, cuando escuchas música cristiana, cuando te sumerges en la oración, eso hace que alejes esas cosas. Cuando estás en un compromiso con una iglesia, cuando trabajas en una iglesia, cuando estás trabajando. Miren, si usted tiene compromiso con discípulos, ese solo hecho lo va a llevar a decir, tengo que guardarme porque hay otras personas bajo mi responsabilidad. Cuando tú no tienes ningún compromiso, pues libremente puedes decir, pues a mí qué importa, yo peco y eso lo arreglo después. Entonces, segundo punto, tener en cuenta, digamos, los pensamientos, guardar tu mente. Y lo tercero, yo te diría, aléjate de circunstancias, de lugares,
de hechos, de situaciones que te pongan o que te expongan a cometer un pecado. Por decir algo, si tu problema es la pornografía, entonces no busques quedarte solo con un computador en una habitación y ya sabes que allí entro y ahí encuentro. Entonces, o sea, tienes que tomar decisiones radicales y prevenir que fácilmente no caigas en las trampas de Satanás. Pero sobre todo lo esencial aquí es estar en la presencia de Dios. Tener un arrepentimiento verdadero, confesar mis pecados. Mira los videos de confesión, los videos de iniquidad, por ejemplo, y preséntate delante de Dios. Expon tu corazón, o sea, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios puede cambiar esas cosas perversas que hay dentro de los corazones, Dios las puede limpiar. He visto miles y miles y miles de casos de vidas transformadas por el poder de Dios y tú no eres la excepción. Entonces, te invito a que te dispongas totalmente en la búsqueda profunda de Dios. Santifica tu cuerpo, santifica tu mente, adora a Dios, ten compromiso con una iglesia. Si necesitas ayuda, busca un pastor confiable a quien pueda realmente abrirle tu corazón. Aquí estoy yo. Si necesitas dirección, apoyo en alguna situación de estas, puedes buscarnos. Somos la iglesia embajadora, somos la iglesia cristiana Embajadores del Rey y estamos para servirte. Entonces, te invito a que mires bien este video, lo examines, profundices acerca de qué situación sexual te está agobiando. Corta definitivamente con esa situación. Dios quiere tu total y perfecta santificación.